Ya, listo. Hola, hola, ¿cómo Listo, están? Todavía no se une nadie, nada más que nos vean. que nos empiecen a... Manda saludos. Saludos a todos. Ya se empiezan a unir. Mm, a ver, lo voy a ver acá también para ir viendo cómo vamos. Va, va, va. Mm, ok, listo. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo han estado las sesiones de pláticas? Bien, 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 bien. Nos ha ido muy bien. De Qué pronto en bueno, el eso es bien. se unen muchos, pero ya cuando los vuelvo a revisar ya tienen muchas reproducciones. Ah, buenísimo, eso sí está padre. Sí, ha estado padre. Ahora sí que hay que irnos adaptando a esto. Ya sé. Sí, las nuevas plataformas que uno no conoce tampoco. Ya al rato vamos a hacer todos tecnológicos. Ya sé, sí. Pero está mejor, Y los ¿no? también. Pues sí, en algunas situaciones me parece que sí puede llegar a funcionar bastante bien la tecnología, pero sí hay otras en las que creo que no a todos los pacientes les queda bien las sesiones en línea. Sí tiene como pues algunas fallas por ahí. Sobre todo, bueno, yo que también trabajo el lenguaje, sobre todo en el lenguaje es muy complicado poder estar manipulando toda la cavidad orofacial del paciente, entonces pues está como complicado en ese sentido. Pero en otras la verdad es que sí es una maravilla, totalmente. Sí, ya no te tienes que mover de tu casa. Y una tras otra, seguiditas todas. Sí, ya se empiezan a unir. Pues si quieres ya empezamos y ya que se vayan uniendo y ya. Ok, como tú me digas, como tú me digas. Tiempo. Ok. Pues, hola a todos. Una vez más estamos aquí con nuestras grandes pláticas de neurocosas. Hoy nos tocan neurocosas y es un gusto para mí presentarles a la licenciada Yareli Andrade. Ella es licenciada en comunicación humana y bueno, pues tiene mucha experiencia trabajando con niños en educación especial, eh, adaptaciones curriculares y ella nos va a hablar hoy de las funciones ejecutivas y si y algunas fallas que pudiera haber por ahí. ¿Nos podrías platicar qué son las funciones ejecutivas primero? Claro que sí, Lau. Mira, antes de cualquier otra cosa, me pareció que este tema era muy importante, sobre todo por el tipo de procesos justamente que trabajamos y que muchas veces en el colegio no se llegan a adquirir y entonces ya podemos estar presentando algún problema de aprendizaje en general. Entonces, las funciones ejecutivas son todos esos procesos mentales que tienen como objetivo ayudarnos a adaptarnos a nuevas situaciones. Entonces, esto quiere decir que son todos los procesos cognitivos que nos van a facilitar el poder cambiar de una actividad a otra, poder retener esa parte de aprendizaje que tenemos y poderlo otra vez evocar en algún momento que lo requiramos, planear también, inhibir ciertas conductas. Entonces, todos estos procesos mentales superiores se ayudan de planear, seleccionar y programar respuestas. Eso nos ayuda directamente a toda la parte académica. En este momento vamos a hablar solo de la parte académica, pero en general se ocupa para todo, para todo. Es importante que distingamos que hay dos tipos de esta deficiencia en funciones ejecutivas. Una puede ser orgánica, que es decir, así aparece ya desde el nacimiento, hay algún déficit por ahí en la conducción de neurotransmisores o puede haber también por ahí alguna parte de desmielinización de las neuronas, que no hay tanta conectividad entre neuronas. Es decir, hay varios factores que ya vienen desde el nacimiento. Hay otra parte que también es la secundaria, que es la adquirida. Esto quiere decir que hay
lesión en el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal, que está en la parte, vamos a ponerlo general, de la frente, es donde encontramos toda esta parte de funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas también se encargan de la parte conductual. Entonces, si tenemos alguna lesión en el lóbulo frontal, entonces vamos a estar obviamente por ahí interfiriendo en la regulación o en el control o en la selección o en la memoria de trabajo o en la flexibilidad mental. Pero bueno, eso es en general. Estas funciones ejecutivas nos permiten mantener, supervisar y corregir, planear la resolución de problemas. Entonces, también está directamente relacionada con toda la parte atencional. Entonces, esto también, las funciones ejecutivas nos sirven para concentrarnos y organizar nuestras ideas en general. Entonces, si no tenemos unas buenas funciones ejecutivas, vamos a estar presentando problemas desde para planear hacer una hamburguesa hasta para poder planear todas nuestras cosas para el estudio en general. Entonces, por eso es muy importante. Hay muchos estudios que nos muestran que estas funciones ejecutivas están directamente relacionadas con la capacidad y el rendimiento académico en general de los niños. Entonces, estas funciones ejecutivas no nada más es una, son varias, pero vamos a nombrar 5, o bueno, yo les voy a nombrar 5, que por lo general son las que más se dan cuenta en el colegio, o los papás, por ejemplo, cuando nos dicen, es que como que no puede poner atención, como que no puede inhibir su conducta. Entonces, hay 5 en específico que vamos a hablar. Son varias, son muchas, pero en general estos nos permiten llegar a un óptimo desarrollo académico en general. Entonces, la primera es la planeación. La planeación integra, secuencia y desarrolla todos nuestros pasos para lograr metas a largo, mediano y corto plazo. Entonces, la primera que vamos a tener como función ejecutiva para su desarrollo óptimo académicamente hablando es la planeación. Prácticamente todos ocupamos planeación. Todos hacemos una planeación antes de ejecutar una actividad, todos tenemos un plan a largo plazo y cómo lo vamos a desarrollar, es decir, llevamos pasos por pasos hasta llegar a nuestra meta en común. Esto es una función ejecutiva. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de poder planear, ejecutar y llevar a cabo, entonces ahí podemos estar hablando que es nuestra primera deficiencia o en nuestra primera deserción escolar, cuando no se sabe manejar por dónde va toda la situación. La segunda es el control conductual. Esto quiere decir que es la capacidad de inhibir las respuestas impulsivas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un niño en el colegio no te pone atención o uno dice, ¿no? El típico, tiene un motorcito, parece que nunca se está en paz. Siempre le digo que siente, siempre se para de la silla, siempre está por todos lados. Entonces, este es el segundo indicador en donde una función ejecutiva tiene que funcionar de la manera adecuada para poder tener un éxito escolar. Entonces, desde ahí es la segunda. Veamos planeación y control conductual. Esta es la flexibilidad mental. Esta es la capacidad para poder cambiar los esquemas de trabajo. Es decir, ya planeaste, ya tienes un buen control conductual. Ahora, si esa planeación no sale como tú quisiste, entonces debes de tener la flexibilidad mental para poder tener otro plan B y poder otra vez empezar de cero y volver a planear y ejecutar. Si tú no tienes esta flexibilidad mental, entonces ahí vamos a encontrar también una dificultad en el aprendizaje significativo. El cuarto es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo quiere decir que es la capacidad de mantener la información activa por un periodo de tiempo para resolver después los problemas. Y esa información que ya aprendimos, entonces la ocupamos para ejecutar o resolver algún problema de manera activa. Entonces quiere decir, memoria de trabajo, yo aprendo, retengo la información y cuando necesite yo esa información, la aplico de manera asertiva en la situación o en el problema que necesite yo desarrollar. Entonces, esa es la cuarta. Y la quinta es la fluidez, que es la velocidad y la precisión en la búsqueda de información. Entonces, si yo me tardo mucho en encontrar o si no sé parafrasear o si no sé seleccionar la información en específico, entonces voy a tener también un problema en la ejecución de mi trabajo. Entonces, estos 5 factores de funciones ejecutivas deben de ir encaminadas a un éxito escolar.
Por eso, estas 5 son varias o de muchas que hay como funciones ejecutivas. Bueno, vamos a recordar que las funciones ejecutivas son procesos mentales que tienen como objetivo adaptarnos a nuevas situaciones. Y de esas funciones ejecutivas solo acabamos de nombrar 5, pero hay muchas. Y estas funciones ejecutivas tienen como finalidad programar, planear y ejecutar, así tal cual. Entonces, esa es la importancia de una función ejecutiva bien. Ahora, en el caso, por ejemplo, del colegio, cuando hay niños que tienen algún problema de aprendizaje, por lo general siempre son de manera orgánica. Esto quiere decir que a lo mejor no hay una buena conexión de neurotransmisores o la mielinización de las neuronas no es la adecuada como vamos a suponer la norma. Entonces, por lo general, todo este tipo de problemas de aprendizaje en funciones ejecutivas tienen un origen orgánico, no secundario ni adquirido, porque si no estaríamos hablando que hubo algún accidente. En adultos puede ser un accidente cerebrovascular y se dañó el lóbulo frontal, puede ser un accidente de coche y hubo una lesión, o en niños pequeños un golpe en la frente, pero tuvo que haber sido un trauma craneoencefálico bastante considerable como para tener un daño adquirido a nivel frontal. Entonces aquí estaríamos teniendo problemas a niveles secundarios y pues sí, tendríamos problemas en alguna de estas áreas que acabo de mencionar, que por lo general en el colegio nunca te mencionan las 5, pero sí te mencionan una, ¿no? Por ejemplo, el más común, por lo general, es el control, el control conductual, que ese es el que todo el mundo dice, ¿no? Es hiperactivo, no hay manera de que se esté en paz, no hay nada. Ese es como el más específico, en el que todo el mundo comprende ahí que hay un problema, pero no sabemos en cuál de los niveles. Puede ser que le cueste justamente eso, ¿no? La flexibilidad mental, la memoria de trabajo a lo mejor no está funcionando como debería de ser, entonces pues si a mí me pones a aprender y no entiendo nada o no se me queda nada, pues mejor me paro, ¿no? Entonces hay varias cosas que deben de estarnos dando como la idea o el punto de dónde está el problema y en qué función ejecutiva. Entonces, no siempre viene directamente relacionado de tiene un problema de atención o tiene déficit de atención e hiperactividad. Sí, puede ser, pero ¿por qué? Hay algo más atrás y ese más atrás es las funciones ejecutivas, que son niveles mucho más avanzados y no nada más viene la atención. Hay que ver más atrás qué es lo que está pasando en general. No sé si tengas, bueno, más no sé si me he explicado bien hasta ahorita, Lau. Sí, no, yo estoy entendiendo perfecto. Si alguien va teniendo dudas, pues que nos las vayan ahí escribiendo. No, todo muy bien. Bueno, en esta parte que tú nos dices, puede ser que, bueno, se ve mucho en las escuelas, que es de aquí de donde surgen muchas frustraciones de los niños, ¿no? Cuando los papás y los maestros no saben identificar, digo, yo ya lo he repetido hasta el cansancio en mis pláticas, esta parte que sobre todo los papás se frustran porque el niño no está aprendiendo como ellos esperan y los maestros a veces no todos están capacitados o no tienen estos conocimientos, entonces o ya los tachan a todos de hiperactivos o ya los sacan de las escuelas de plano, y muchos niños llegan de pronto a terapia porque ya ninguna escuela los quieren porque no saben cómo manejarlos y entonces empiezan a surgir estas frustraciones. Tú trabajas dentro de escuelas, ¿no? Entonces te topas, yo me imagino, con mucho de esta situación. este, qué es lo que podemos hacer para identificar este tipo de problemas en nuestros hijos o en nuestros alumnos, para los que son maestros, y ver hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? O sea, qué especialista, qué es lo que podemos hacer como para identificar este tipo de situaciones. Cada cosa, claro que sí. Mira, lo primero que tenemos que dejar muy, muy claro es que las funciones ejecutivas las tenemos todos como, y obviamente su mayor desarrollo o desempeño obviamente facilita todas las actividades académicas, en este caso hablando nada más, pero todas las tenemos. Ahora, la otra cuestión es que todos tenemos diferentes formas de aprendizaje. Entonces, debemos entender como papás y como educadores que nadie va a aprender igual.
La forma en que tú y yo aprendimos es totalmente diferente a cómo están aprendiendo otros niños hoy en día. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claros y tenemos que entender que no podemos exigir lo mismo que a lo mejor a mí se me da muy bien. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Todos tenemos diferentes formas de aprendizaje y nadie va a aprender igual. Que a veces es mucho más exigido el que te tengas que aprender las cosas de la forma tradicionalista. A lo mejor sí funciona, pero no quiere decir que realmente se esté aprendiendo, solamente se está memorizando. Y muy probablemente de la memoria de trabajo que estamos hablando en las funciones ejecutivas, se vaya todo. No nos funcione, no va a haber memoria de trabajo porque no estoy interiorizando el aprendizaje, solo estoy memorizando. Entonces, esto es muy importante, sobre todo para los papás, que son los que se enfrentan ellos pues a la hora de hacer tarea, a la hora de sentarse y ver que a lo mejor no aprendió lo que estaba en la escuela, pero no es porque muchas veces no pueda, sino porque su forma de aprendizaje es diferente a la forma de dar clases el colegio en general. Entonces tenemos que entender que no todos los niños son para todos los colegios, ni todos los colegios para todos los niños, en la Y, parte de aprendizaje. y aquí te voy Te a hacer escucho, un par, que es como esta parte de memoria de trabajo que es como a corto plazo, ¿no? O sea, nada más retenemos la información y la manipulamos en el momento. ¿Y qué es lo que nos ha pasado a todos? O sea, a los abuelos, a los papás y a nosotros y a nuestros hijos, porque nada más retenemos la información para el momento que la vamos a necesitar como para hacer el ejercicio en la escuela, para prepararnos para el examen, pero por eso es que muchas veces decimos, no, pues yo ahorita, en este momento de mi vida, yo ya no me acuerdo de las ecuaciones, ¿no? Porque lo aprendí para hacer el examen en ese momento, pero ahorita ya no, y eso es lo que hace la memoria de trabajo, por eso es que esto que nos menciona, ¿no? De que nada más lo memorizamos, pero realmente no lo estamos aprendiendo, no lo interiorizamos, no lo comprendemos. Exactamente, si en este momento en mi vida dependiera mi vida de una ecuación, ya hubiera muerto, porque obviamente yo tampoco lo interioricé. O sea, ese es el tipo de cosas que como papás debemos nosotros como profesionistas darles a entender que a mí en lo personal no me interesa que se sepan de memoria las tablas de multiplicar, que muchos nos los aprendimos de memoria y muchas veces tenemos fallas. Es más fácil hacerles entender que hagan el razonamiento lógico y entonces ahí estamos trabajando una función ejecutiva superior en donde se está trabajando mucha parte mental y cognitiva que hacerle que se repitan a través de las tablas de repetición, repetición, verlas, poner y escribir. Entonces, muchas veces por eso llegan, y si lo he visto, personas hasta secundaria prepa sin saberse las tablas de multiplicar, porque no hay una interiorización cognitiva. Solamente se aprendió, se desechó y adiós la información. Hasta ahí. Entonces, creo que ese es el segundo punto en donde tenemos que hacer hincapié en decir que no todos aprendemos de la misma manera. Algunos van a ser visuales, otros auditivos, otros táctiles. A algunos les funcionará una forma de aprendizaje del colegio, les funcionará las tradicionalistas, a otros Montessori, a otros constructivistas. Hay diferentes tipos de escuela, entonces lo óptimo es que obviamente pues saquen mayor provecho de esta parte académica. Ay, perdón. Y la otra es cómo podemos hacer que, empezarles como a ayudar dentro del colegio. Bueno, ya sabemos también que hay colegios inclusivos que permiten la entrada a externos para hacer esta parte de adecuaciones curriculares. Lo importante de estas escuelas es que ellos aceptan y entienden el hecho de que no todos aprenden igual, pero todos somos exactamente iguales. A mí me cuesta más trabajo unas cosas que a ti, igual a los niños, les va a costar trabajo otras cosas diferentes. Entonces, lo bueno de estos colegios inclusivos son que permiten la entrada del niño normal a clases normales, horario normal. Si es necesario, se hace una adecuación a nivel de horario, a nivel curricular. La adecuación que el niño necesite, la escuela lo permite, pero con la entrada de un externo. Entonces, ahí es donde nosotros como externos entramos a hacer toda la modificación curricular, pero esto no quiere decir que el maestro se desentienda del niño. El maestro sigue siendo el maestro del niño, eso nadie lo va a quitar. ¿Por qué? Porque estamos intentando también, dentro de esta parte de flexibilidad mental y control conductual, que el niño se sitúe al mismo par que sus iguales. Y los maestros están entrenados y capacitados y sobre todo mucho más enfocados a que el niño es igual, que necesita algunas adecuaciones, sí, pero el maestro sigue siendo el maestro dentro del salón y nada más.
La función de los externos es lograr que el niño adquiera el mayor capacidad de poderse reintegrar rápido y solo a su salón de clases sin ningún problema. Entonces, creo que también es importante eh, nosotros como profesionales dar este tipo de conocimiento para que sepan que sí se puede. Muchas veces no es que el niño no quiera, no es que el niño esté en desacuerdo o que sea desafiante. Muchas veces, bueno, hay que hacer obviamente un diagnóstico para llegar a ciertas conclusiones, ¿no? O ciertos diagnósticos, pero muchas veces sí se necesita el que se les hable de esta manera o de este tipo de temas y entender que no es que a veces no quieran, es que de verdad no pueden y no pueden por otra cuestión de diferente. Entonces, para los maestros es de verdad mucha paciencia acercarse a los especialistas adecuados, los papás no se desesperen, que también hay siempre otras formas de abordar los problemas, que también se acerquen a los especialistas. Por lo general, siempre es la escuela quien detecta el problema de aprendizaje o de lenguaje o cualquier problema, por lo general siempre es la escuela. La escuela se los reporta a los papás, les piden que intervenga algún especialista y entonces ya se acercan con nosotros. Entonces, esa es como la primera instancia, que no dejen pasar tiempo que no sea necesario para que realmente se tenga una intervención oportuna, porque una intervención oportuna siempre es mucho más exitosa en cuanto a rehabilitación que cuando se deja pasar mucho más tiempo. Es mucho más difícil, obviamente, por todas las conexiones neuronales nuevas que se crean o que no se crean. Claro. Entonces, eso sería como lo primero, Lau, que los papás encuentren al especialista adecuado para poder atender este tipo de problemas y sobre todo que pues no se desesperen y que no, que entendamos también que todos aprendemos de manera diferente. Sí, claro, y que no se les exija como de más. También en otro live lo he repetido también hasta el cansancio, esta parte de las calificaciones en donde exigen, ¿no? Exigen una calificación y sí, hay que tener calificaciones porque el sistema así lo pide para poder pasar la escuela, pero al final eso no determina la inteligencia del niño o que aprendan diferente o un poco más lento tampoco los hace menos que los demás, ¿no? En esta Exactamente. como que has estado trabajando tanto tiempo dentro de las escuelas con los niños y todo esto, también, ¿cómo has visto que les afecta emocionalmente este tipo de cosas y cómo mejoran cuando tú ya intervienes y ellos empiezan a poder aprender de una manera diferente? Mira, esto es justo muy importante. Los niños cuando tienen algún problema realmente en una función ejecutiva, que por lo general es el control conductual y la flexibilidad mental, siempre tenemos ahí algún problema a nivel social con sus iguales. ¿Por qué? Porque a lo mejor se enojan más rápido, son mucho más irritables, tienden a golpear antes de preguntar, entonces obviamente ahí por lo general etiquetan. Entonces etiquetan al niño y lo que hacen es empezar a excluirlo en lugar de explicarle a sus iguales que de esta manera no funciona. Tenemos que intentar abordar al niño de otra manera, pero jalándolo, no excluyéndolo. Entonces, cuando nosotros intervenimos, empezamos a hacer el puente entre los niños y el paciente. Entonces, eso funciona mucho porque el niño empieza a ver que los niños a lo mejor a nosotros no nos pegan, no nos agreden, no nos gritan, entonces él empieza a ver que pues no son tan malos, no es que la traigan contra él, ¿no? Sino la forma en que se hace la parte social, en la que se desenvuelve con ellos. Entonces, la entrada de un externo siempre es importante porque es el vínculo, es el puente con los niños, cuando no está todavía el niño dentro del mismo grupo. Entonces, empieza él a ver que no está tan mal, que empieza a fluir la convivencia entre los niños y el especialista. Entonces, él solito empieza a acercarse y entonces el especialista se comienza a retirar, se comienza a retirar, se comienza a retirar hasta que solito se integra al grupo y ya no hay ningún problema. Obviamente, el especialista controla la parte conductual, regula el medio, regula qué actividades lo pueden hacer explotar, qué actividades le favorecen para que también los niños lo puedan integrar y él se siente integrado, qué actividades de plano sabemos que lo van a frustrar, entonces esas actividades obviamente las evitamos, pero entonces lo hacemos más fuerte en las actividades que sea el más bueno o que le gusten mucho. Por ejemplo, yo he tenido casos que son muy buenos en fútbol, por ejemplo. Entonces es el fuerte y el fútbol es todo para allá porque sabemos que esa actividad lo va a sentir exitoso y parte del grupo.
pero por ejemplo, a mí no me funciona exhibir a un niño en matemáticas si no es su fuerte. Entonces, lejos a mí como especialista de estarme ayudando a que forme parte de ese grupo, yo también lo voy a estar excluyendo. Entonces, es ir mediando justo estas situaciones que la maestra no le da tiempo, porque obviamente pues tiene que atender a más niños, pero que sí se pueden ir regulando, se pueden ir mediando, se puede hacer la adecuación académica para que él trabaje dentro del salón con sus compañeros, todo normal, su maestra le califica, él hace exámenes con adecuaciones, pero todo normal. Entonces creo que esa también es la importancia de que empiecen los niños a ver también ese puente que es el profesional junto con el colegio y ya solito empieza a ver, solito se empieza a jalar y empieza a formar parte del grupo. Realmente ahí es la forma en que el niño empieza a notar que no es como él lo percibe, porque muchas veces lo perciben como si fuera agresión para él. Y pues realmente no, tampoco le podemos pedir a niños de 7 años que sean tan empáticos, tienen 7 años. Entonces, pues es una mediación tal cual. Pero sí, la verdad es que tiene mucho éxito las personas que son externas y entran a los colegios inclusivos para hacer este tipo de adecuaciones. La verdad es que sí es bastante exitoso el manejo. Claro, y también en esta parte que mencionas de que a veces son agresivos y así, pues es porque no pueden, no saben comunicar lo que necesitan o sienten tanto la presión que pues lo único que hacen es gritar, llorar, correr, pegar, morder. Eso es la queja de los papás, es la queja de los maestros. Bueno, ahí con los papás también de pronto tiene que ver lo conductual de cómo se han manejado desde que estaba chiquito, pero digo, como especialista, pues tú también te has llevado tus buenos trancazos, ¿no? Que es cuando empiezas este, a investigar, pues qué es lo que lo está frustrando, qué es lo que está pasando, tratar de identificar por qué se enoja, qué actividad lo estimula además, que lo pone tan mal, que lo hace explotar, qué niños tal vez de su entorno lo pueden poner, lo alterar, ¿no? Ese tipo de cosas pues también te ha tocado vivir. Sí, 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 de todo. Sí, es bastante importante el diagnóstico entre oportuno y muy diferencial, porque a veces pueden decir justamente, ¿no? Como lo mencionas, puede ser que muchas veces golpee, escupa, de todo lo que hemos vivido, y muchas veces podemos pensar que es un problema conductual, pero realmente hay cosas tan sencillas como el ruido en el salón y de repente se paran, avientan todo y se salen. Y no es que tenga un problema auditivo, simplemente es tanto el exceso de información, de ruido auditivo, que explotan y obviamente no saben cómo manejarlo. No pueden llegar y decirte, oye, me puedo salir, hay mucho ruido. Obviamente si explotan, se salen del salón, se acabó, ¿no? Y ahí viene el golpe, el llanto, el berrinche, lo que toque. Obviamente esa parte conductual es una de las funciones ejecutivas que si no está al 100%, pues no vamos a tener un éxito escolar. Entonces, desde ahí podemos ver justamente cómo se va todo escalonando, todo está conectado con todo al final de cuentas, pero es importante que sepamos distinguir que no siempre porque golpea o patea es simplemente porque sea agresivo. Tenemos que ver más atrás, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial para ver qué es lo que está pasando, porque nadie es agresivo solo porque sí, o nadie patea solo porque sí. Debe de haber algo más que lo está detonando y esa es nuestra labor, encontrar cuál de las funciones ejecutivas o cuál es el problema conductual o cognitivo que está desencadenando en ese tipo de situaciones. Claro, sí. Y bueno, en este punto, ¿qué, ¿qué recomendaciones nos darías tú eh, para poder trabajar una parte, pues en casa, los papás, o sea, tal vez ahorita no puedan asistir a un especialista por la situación, no sé, en casa, ¿qué podemos hacer? Y en la escuela, ahora que puedan regresar, porque también tenemos aquí algunos maestros que nos ven, ¿qué es lo que podemos hacer? Digo, obviamente, de entrada, pues sería como una evaluación, eso sí, ¿no? Para saber bien qué onda. Sí, claro. Antes de cualquier otra cosa, bueno, si hay sospecha de cualquier cosa que no esté funcionando adecuadamente, la primera es acudir al especialista para realizar la valoración prudente y pertinente que nos pueda dar, obviamente, datos y algún diagnóstico y saber por dónde empezar a trabajar, formular el programa individual
y obviamente comenzar la terapia. Esa es la primera. Pero bueno, en casa lo que siempre ayuda muchísimo es los límites, 100%. A veces los papás piensan que poner límites es como si no quisieran a su niño, y yo digo que es el mejor regalo que pueden hacer, poner límites. No quiere decir esto que le suenen la chancla, que le peguen, simplemente no es no, se acabó. No importa si llora, berrinche, patalee, no es no. Y si berrinchea y patalea, pues hay doble sanción, ¿no? O sea, no es permitido la manipulación de los niños hacia nosotros. No hay manera. No se puede, no hay negociación, no. Límites firmes y claros, creo que es la primera. La segunda, horarios. Deben de tener horarios para absolutamente todo. Para sentarse a hacer tarea, para comer, para dormir, para hacer tarea, para lavarse los dientes, para todo, 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 todo. Es necesario crear hábitos y eso se logra a través de poner límites y de poner horarios. Son puros hábitos. Creo que en la no flexibilización de esas cuestiones, creo que es 100% éxito en casa, porque cuando lleguen a terapia, obviamente, por lo menos están un poco más enfocados o ya tienen una estrategia de trabajo, o ya saben cómo sentarse a estudiar, ya tienen una base de dónde podemos partir, pero cuando no tienen límites, cuando no tienen hábitos, cuando no tienen algo que los vaya rigiendo, entonces tenemos que empezar desde abajo, desde los hábitos, empezar a formar hábitos, porque si no, no va a haber nada. Estamos hablando que tenemos un problema de aprendizaje, tengo un problema de memoria y luego no tengo hábitos porque nunca me siento a estudiar y me siento a veces a las 3 de la tarde o a veces a las 6 y a veces me duermo a las 10 de la noche o a veces a las 12. Entonces, ¿cómo puedo exigir que aprenda si ni siquiera sabe qué está pasando, ¿no? Tiene todo movido. Los niños necesitan estructura, eso es 100% y eso es lo que nos dan los límites y los hábitos. Creo que eso es lo más importante en casa y prácticamente ese sería el trabajo más fuerte para los papás, poner los límites y los hábitos, porque todo lo demás ya nos encargamos nosotros como especialistas, con algunas estrategias también de intervención con nosotros para poderles dar la parte conductual, ¿no? No puedes permitirle esto, bueno, ya lo logró, entonces sí puedes negociar hacer esto con él, pero nunca vamos a permitirle que el niño haga primero lo que nosotros queremos que hagamos, ¿no? Que hagan. Primero vamos nosotros, yo quiero que hagas esto. Si tú lo haces, bueno, hablamos de negociar. Nunca le vamos a permitir que primero juegue y luego haga tarea. Entonces, claro, vamos, ahora sí que vamos midiendo esas cosas, ¿no? Porque si no, luego llegan los chantajes al revés. Creo que es la parte primordial para los papás, eso. Y para los maestros, yo creo que lo más importante es eso, que ellos también entiendan que no todos aprenden igual, que muchas veces necesitan, yo sé que es difícil porque lo he visto dentro de los colegios, pero la paciencia. Sé que es difícil, sé que no todos tienen la oportunidad de que entre un externo y pueda hacer todas las modificaciones y poder atender especialmente y directamente al niño, pero creo que sí es importante que entiendan los maestros, perdón, que necesitan un poquitito más de paciencia, de jalarlo. A lo mejor a lo mejor ellos van a notar que hay un problema y no está funcionando el niño al nivel o a la par del grupo, pero entonces a lo mejor como maestro le puedo poner un ejercicio un poquito menos diferente. Si los niños van a recortar, pegar y dibujar, entonces a lo mejor el niño solo va a recortar y se acabó, o a lo mejor solo va a colorear. Lo que no quiero es que el niño se vaya del salón o que no esté involucrado en las acciones generales del grupo, sino que voy a hacer que el mismo niño participe en las mismas actividades del salón, pero sin llegar a frustrarlo, sin llegar a que aviente las cosas. Simplemente el niño tiene que ver que es exitoso y que está haciendo lo mismo que sus compañeros, porque eso les importa muchísimo. Si les cambias la actividad, ellos empiezan a ver que hay algo diferente en ellos porque no están haciendo lo mismo que sus compañeros. Entonces, creo que si van a recortar, pegar y colorear, creo que ya solamente le tocaría al niño colorear o pegar y colorear. Actividades que reduzcan el tiempo para que le alcance a él el tiempo de ejecución en lo que los demás están haciendo toda la tarea completa. Creo que esa es la mejor ayuda que podríamos darle a algún niño que necesite atención específica por aprendizaje o lenguaje también, porque pasa lo mismo con el lenguaje. Con el lenguaje es un poquito más complicado porque el niño no llega a entender o a expresar qué es lo que quiere decir, entonces pues se torna un poquito más complicado en cuanto al lenguaje.
pero aprendizaje creo que es de las mejores situaciones que podemos hacer, que al final de cuentas sería una currícula también, una reestructuración curricular, ayudarle un poco en el trabajo, pero sin cambiarle la actividad, solamente dejarle como las actividades un poquito más fáciles por hacer, pero dentro del mismo tiempo que sus compañeros. Claro, y yo creo que también sería importante mencionar que como maestros tiene esos cambios tienen que ser muy sutiles, como para que no sea también como privilegiado, ¿no? Porque también eso lo puede confundir y afectar en la conducta y también afectar en la comunicación con sus compañeros porque ya lo van a empezar a ver así como que, ay, es el consentido o él es diferente también. O sea, si empezamos a hacer como muy notorio esa parte, puede también afectar en todo el trabajo que se está haciendo, ¿no? Claro, por eso es importante justo el que hagan los papás una evaluación, porque entonces en la evaluación sí sale en qué podemos exigirle y en qué tenemos que irnos como un poquito más abajo. Entonces, eso es lo que nos da luz absolutamente a todos. A los maestros se les dice, por favor, en esto lo puede hacer solo. Ahí sí le puedes exigir porque sí puede. En esta otra área, espérame tantito, ¿no? En esta todavía lo estamos trabajando, estamos haciéndolo de manera integral. Aquí, por favor, puedes hacer este tipo de adecuaciones, o a lo mejor el niño en lugar de hacer 5 sumas puede hacer 2, pero cuando tú veas que está empezando a terminar más rápido, entonces le metes la otra suma, o sea, ya es como le damos a los maestros mucha luz de saber qué es lo que está pasando, en dónde sí se exige, en dónde se puede hacer como un poquito de adecuación curricular, y si vemos que empieza a avanzar, entonces ya exige con todo porque ya puede. Y muchas veces justamente eso, no caer en el apapacharlos, en que, ay, pobrecito, no puede. No, sí puede. O sea, el primer paso es aceptar que todos podemos. A algunos nos cuesta más trabajo, sí, pero todos podemos. Esa es la premisa básica. Y que obviamente pues no caiga en el consentimiento, porque muchas veces los niños también empiezan, es que no puedo. No, sí puedes. O sea, por eso obviamente tienes un equipo de trabajo que te está apoyando. Entonces, la otra parte es, no se permite el no puedo. Sí, sí puedes, por eso todo el mundo te apoya y tienes un equipo de especialistas atrás de ti haciendo todo lo posible para que sí puedas. Entonces, esa es la otra parte que no se permite. El no puedo es prohibido. Y aquí me gustaría que nos dijeras, en toda tu experiencia, ¿qué área de oportunidad ves con los maestros? O sea, ¿qué áreas de oportunidad podrían trabajar un poquito más los maestros dentro de clases con los niños que llegan a presentar dificultades en las funciones ejecutivas? ¿Y qué áreas de oportunidad ves con los papás? O sea, que son problemas con los que te llegas a topar muchísimo como especialista. Mira, en particular he sido muy afortunada porque todos los maestros con los que yo he trabajado han sido una chulada. Todos han apoyado mucho a todos los niños con los que he trabajado. He tenido la fortuna de saber eso. Pero creo que en otros casos es necesario, también, es que también lo entiendo, son como unas por otras, ¿no? En mi caso he tenido la fortuna de tener maestros maravillosos que apoyan a mis niños espectacularmente, entonces, pues prácticamente el 50% que es el trabajo en la escuela está hecho por los maestros. Eh, pero también entiendo que es la escuela que permite mi entrada. Entonces, creo que en las escuelas que no permiten la entrada a especialistas o que tienen más de 15 niños en un grupo, entiendo que es muy complicado poder, eh, pues, darle la atención o hacer la especificación o la adecuación al niño. Lo puedo entender, pero creo que el área de oportunidad para un maestro sería sensibilizar y concientizar al grupo en general. Concientizar y decirles, hay algo, no, justo, no todos somos iguales, todos aprendemos de diferente forma y yo necesito el apoyo de ustedes como grupo para que me ayuden a que, no sé, Juanito pueda llegar a incluirse dentro del grupo y a las actividades con ustedes. No lo vamos a regañar, no lo vamos a exhibir, que esa es clásica y típica, exhibir a los niños, que es el error más grande porque luego nos enfrentamos con otro tipo de problemas emocionales, aparte de los que ya tenemos. Entonces, creo que justamente el área de oportunidad para los maestros es esa, sensibilizar a su grupo y explicarles qué pasa, por qué y cómo podemos ayudarlo. Esa es la primera. Y para los papás,
La primera, el área de oportunidad es no cegarse. Si el maestro está detectando algo, creo que es importante que pongan atención, que lo tomen en cuenta y sobre todo que de verdad lo vean como una mejora para su hijo. Y la otra, que como papás no piensen que el niño está etiquetado. Muchas veces creo que esa es otra área de oportunidad para los maestros, no etiquetar. Antes de hacer un diagnóstico o algo así, no etiquetar. Y los papás no pensar que la maestra la trae contra su hijo, ¿no? Porque esa también es clásica. Es que la maestra la trae contra mi hijo. No, o sea, tenemos que aceptar que muy probablemente debe estar pasando algo. Por eso tenemos que llegar con el especialista a que nos haga una valoración y realmente saber si sí o si no. En caso de que sí, pues aceptarlo y empezar a trabajar. Y en caso de que no, entonces como especialista se puede ir al colegio, se puede entregar el informe y decir no hay nada, entonces algo más está pasando dentro del salón. Pero la primera para los papás es no negarlo, no negarse, no decir no, no tiene nada. Yo como especialista prefiero que vengan y decirles, sí, efectivamente no tiene nada, que la verdad en mi experiencia nunca, nunca, nunca nadie ha venido a decirme, que tiene esto, hago yo la valoración y al final no sale nada, nunca me ha tocado esa buena suerte, siempre tienen algo, un poquito de atención, un poquito de distractibilidad, un poquito de falla en memoria, un poquito de falta de discriminación auditiva, algo que siempre está interfiriendo con el aprendizaje escolar. Entonces, como papá, no negarlo, aceptarlo, encontrar al especialista e ir a atender el problema, sea cual sea el problema en general. Creo que esas serían las áreas de oportunidad. Claro. Sí, igual y si nuestros papás o en mi caso hubieran hecho eso, tal vez no hubiera tenido tantos problemas en la escuela, ¿no? De atención sobre todo. Y a la Es que fecha de pronto me- no me Sí, consta. parece un modo de mentira. Y justamente ya a esta edad adulta, lo que hacemos, como nunca recibimos la atención necesaria, creamos canales. Entonces tú tienes tu forma de poner atención a tu manera, funcional o disfuncional, pero lo lograste de alguna manera, ¿no? Y tú nos lo dices todavía como que de repente, a todos también de repente por ahí se nos va. Pero imagínate a alguien que de verdad le cuesta, o sea, de los que no pueden ni siquiera quedarse sentados viendo la hoja o que no pueden ni leer una página completa de un libro porque su atención no se los permite. Entonces, pues son cosas que nosotros no vemos, pero yo me pongo en el lugar de cualquier paciente, intentar leer algo y que de verdad mi mente esté viajando por otro lado mientras mis ojos intentan leer, no quiero pensar ni la frustración que deben de sentir ellos. Entonces, está cañón, o sea, sí es necesario que nos pongamos un poquito en el lugar y no etiquetar antes de no hacer todas las pruebas necesarias para saber qué está pasando. Claro, y aquí también se me vino a la mente otra cosa que también pudiera pasar, que de pronto también nuestros hijos tienen el coeficiente intelectual alto o los niños superdotados que les dicen, esto tampoco está normal, o sea, eso también les está causando ahí, ¿no? O sea, problemas, o sea, también Sí, les de falta, hecho, no se pueden concentrar, no ponen atención, no pueden estarse quietos, para socializar a veces también tienen problemas. sí, también, la verdad es que aunque tengamos dificultades o las tengamos potencializadas, siempre va a haber algo que nos cueste trabajo, o sea, que seamos superdotados o que los niños sean superdotados, nadie está exento de que seas perfecto, porque al final de cuentas regresamos al mismo punto de las funciones ejecutivas. Si una te falla, va a haber problema en la mayoría. Entonces, a nosotros, hasta como personas normales, que no habemos personas normales, nos cuesta trabajo algún área, aunque nosotros digamos que fuimos muy buenos en la escuela, hubo una materia que nos partió la cabeza, una materia con la que no pudimos, con la que nos dio dolor de cabeza, con la que hubo algo, hasta incluida educación física, ¿eh? Las funciones ejecutivas tienen que ver la parte de planeación, integración y ejecución, tiene que ver con la parte motriz también. Mi cabeza tiene que pensar cómo voy a brincar con los dos pies, qué distancia y luego ejecutarlo. Si yo no puedo planear eso, obviamente, pues motriz, en la parte motora voy a tener alguna dificultad. Entonces, desde ahí estamos hablando en que qué tan importante es entender todo esto, que con una falle pueden fallar la mayoría de las cosas. Y en la parte académica, pues obviamente mucho más. Entonces sí es bastante importante entenderlo que no aunque saques 10 quiere decir que tu cerebro funciona perfecto. Yo creo que una calificación no mide nada.
Este, creo que es más importante los razonamientos lógicos, los razonamientos gramaticales, lógico-matemáticos, todo eso nos deja más que yo pueda haber memorizado unas tablas y haberme sacado 10, porque muy probablemente no te pueda decir un razonamiento, no te pueda resolver algo de manera lógica, porque lo loco no lo puedo memorizar, tengo que ocupar el cerebro, y si mi cerebro nada más está acostumbrado a memorizar, entonces ahí tenemos otro problema en flexibilidad mental. Entonces tenemos que trabajar todo, tiene que ser de manera eficaz el aprendizaje y de forma integral, o al menos Claro, así también se trabaja en terapia. claro, y hasta la parte de la socialización, ¿no? Es como parte de todo esto, que incluso eso te puede generar otros problemas. Sí, claro, tenemos que entender, bueno, y tú también lo sabrás, que un ser humano tiene una esfera biopsicosocial. Entonces, desde ahí, el ser humano es social por naturaleza. Entonces, no podemos pedirle a un niño que no socialice, y más si no sabe hacerlo. Entonces, obviamente tenemos que entender que la parte social a veces también se necesita ser trabajada de manera terapéutica. No todos nacemos con habilidades sociales desarrolladas. Algunos nos cuestan más, algunos nos cuestan menos, pero eso también tiene que ver en la parte de las funciones ejecutivas. Claro. A ver, por aquí nos dice Argelia Gutiérrez Galicia. Dice, pero es lo malo que hay, la mayoría de padres les cuesta poner acuerdos, o sea, me imagino que son límites, y como docentes tenemos que luchar contra la corriente. Pues sí, sí, ahí sí tendrían que hacer como la alianza, ¿no? Creo bueno, al menos en mi caso, yo como terapeuta siempre les digo que yo soy la guía, pero la base son los papás y el mayor tiempo en donde pasan es en la escuela. Entonces yo como terapeuta estoy encargada de llevar el proceso terapéutico de mi niño, por lo tanto, entonces le pido a los papás que hagan ciertas cosas, le pido a la escuela que por favor respete o nos pueda apoyar, les doy una lista de sugerencias y les digo cuáles sí me pueden apoyar o cuáles no. Entonces la escuela me dice, esta sí, esta sí, esta sí, esta no se puede, ok, no pasa nada. Obviamente yo no puedo llegar a romper tampoco las reglas ni los esquemas de los maestros, pero sí les dejo claro a los papás y a la escuela, más a los papás, que es un trabajo terapéutico. Si no trabajamos en equipo, no vamos a llegar a los resultados que queremos llegar. Y obviamente eso es dar de alta a nuestro niño y que tenga una vida normal. Entonces, creo que eso es lo importante también de nuestro trabajo como especialistas, dejar en claro a los papás que es un sistema que vamos a estar trabajando tres: escuela, casa, terapia. Y para que funcione, entonces tenemos que ponernos todos en la misma sintonía, en el mismo canal, para que fluyamos todos. Si no, vamos a estar nosotros también como terapeutas chocándonos contra algo. Si yo le pido, por favor, no sé, voy a mencionar un ejemplo, quítale el chupón, porque no me está dejando trabajar. Quítaselo, por favor. Sí, se lo quita antes de llegar a terapia, pero sale de terapia y lo primero que le da es el chupón. Entonces, si yo lo veo, yo le digo, perdón, no está funcionando. Cuando logres hacerlo, puedes regresar a terapia, pero no estoy avanzando, no estoy avanzando yo como profesional. Tú como papá no vas a ver los resultados y por lo tanto en la escuela no se va a ver reflejado. Entonces no estamos fluyendo, no se está quitando, no se están cumpliendo los acuerdos, entonces no funciona. Cuando uno les dice este tipo de situaciones a los papás, como que ya lo empiezan a entender un poquito más. Les cuesta por la resistencia de que el niño llora, llorará, pero evidentemente en algún momento se lo vas a tener que quitar. Y si está interfiriendo en el desarrollo normal, quítaselo ya. O sea, a lo mejor yo lo veo como muy fácil. Llorará, claro, todos los niños lloran cuando no quieren algo. Es normal. Pero como papá tú tienes que ser muy firme porque tienes que entender que le estás haciendo un beneficio. No le estás malcriando, no va a morir porque le quites el chupón, no va a pasar nada. Simplemente vas a mejorar todos los aspectos cognitivos que quieras mejorar, incluido el lenguaje. Entonces, creo que eso va un poco por ahí, ser muy firmes y muy claro con los papás y con la escuela, tu forma de trabajo y cómo quieres lograr los objetivos. Y que si no haya el apoyo total, al menos por parte de casa, que es uno de los más importantes, entonces no vamos a avanzar como quisiéramos. Sí, claro, pues es hacer esta alianza entre terapeuta, escuela y papás es muy importante porque Claro. de pronto los papás queremos, por evitarnos el berrinche o esto, hacerlo más fácil, ¿no? Como dices, le doy el chupón para que no llore, para
evitar la incomodidad de escucharlo o porque siento horrible que mi hijo esté llorando, ¿no? Pero pues tal vez la incomodidad va a ser un cierto tiempo y ya después va a pasar y van a poder avanzar, pero si nosotros seguimos dándole el chupón, pues eso toda la vida va a seguir y no va a haber un cambio, ¿no? Porque pues es muy importante todo esto para el desarrollo, o sea, no está padre. Por acá nos dice, bueno, tu club de fans, Gabriel Vega, eres lo máximo, Elena Guerrero, eres grande, ya lo sabemos, ¿verdad? Bueno, Argelia Gutiérrez dice otra vez, dice, en el salón de clases respetan los acuerdos, son niños muy lindos y sí salen adelante y se sienten súper bien, que los tomes en cuenta. Sí, pues sí. Acá Guadalupe Guigara dice, precisamente uno de los principales problemas en la escuela es que gran parte de alumnos, y en especial los que necesitan una atención diferente, no tienen hábitos y es lo que les provoca mucha frustración en la escuela. Sí, sí es lo que nos han dicho. Sí. Y Gabriel Vega dice, algunos profesores sí tienen problemas con los niños. Sí, también existen esos maestros. Bueno, a mí sí me ha pasado, o sea, yo, un paciente que tú conociste muy bien, Emilio López, sí me pasó que el niño se obsesionaba con contar cuadritos, puntitos, lo que fuera, y en la escuela en la que estaba, una vez la maestra, con tal de que ya se callara, me dijo, ay, déjalo que se obsesione, y le metió una hoja de cuadros cuando yo lo que estaba trabajando era justo quitarle todos esos estímulos que lo ponían mal. Entonces, pues sí, ese tipo de cosas también llegan a pasar y es importante que los maestros también pues traten de entender porque como bien dices, uno se tiene que adaptar a la escuela, pero pues también es importante que los maestros apoyen y que si los papás ven que no están apoyando, pues no va a ser la escuela indicada para sus hijos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, es verdad, desafortunadamente a veces pasa que sí, sí se enganchan los profesores con los niños, muchas veces porque por el mismo tema, ¿no? A lo mejor es hiperactivo, a lo mejor no atiende a las clases, a lo mejor distrae muchísimo. Tengo un caso ahorita en donde el paciente me refiere que él sabe que distrae a su alrededor a sus compañeros, pero que no puede. Él mismo lo dice, él ya está consciente de que a su alrededor él es como el que está distrayendo a los demás, por lo tanto, eso a él le causa un problema porque siempre lo están regañando. Y él llegó y me dijo, de verdad no puedo, no sé qué hacer, ayúdame. O sea, ya a este nivel, te estoy hablando que es una persona que ya lo concientizó, ya lo interiorizó, ya se dio cuenta, pero no le podemos pedir a un niño de 7 años lo mismo. Entonces, lo primero es, como maestros, no etiquetar, entender que hay algo. Y entiendo que no siempre sepan manejarlo. Por eso se canaliza y la verdad es que, insisto, no todos sabemos todo. También se vale decir, yo no puedo con esto. Yo como terapeuta también se lo digo a los papás. No todos los terapeutas somos para todos los niños, ni todos los niños son para todos los terapeutas. También es necesario como maestros decir, no puedo con esta situación porque no sé manejarla. Ok, es válido. Lo importante es decir, por favor, llévenlo con el especialista, atiéndanlo, que me oriente, que me guíe, que me dé luz. Y entonces, ok, ya con esta forma de trabajo yo puedo trabajar, pero no por verlo todo el tiempo parado o brincando, o a lo mejor sí a veces son los problemas conductuales, lo etiquetan. Y una vez un niño etiquetado es bien difícil quitarle etiqueta, es bien difícil cambiar la mentalidad del profesor a que es un chavo o un niño con problemas de aprendizaje, de conducta, de cualquier estilo. Es bien complicado quitar la etiqueta, entonces eso es una de las cosas más importantes con los profesores, el no etiquetar y lo que te decía, ¿no? Sensibilizar y ellos también sensibilizarse. Si sensibilizan a su grupo y ellos mismos se sensibilizan, entonces tenemos un área de oportunidad mucho más grande para el crecimiento y el desarrollo del niño. Entonces creo que es bien importante justamente la no etiqueta. Es bien complicado, yo lo sé, pero pues es una recomendación, intentar no etiquetar nada y primero encontrar y buscar al profesional correcto que les pueda dar luz o que nos pueda dar luz en este caso. Sí, claro. Acá nos dice Virginia López, si en mi época de profesora hubiera existido alguna valoración de este tipo, a muchos alumnos no se les hubiera etiquetado solo como traviesos. Pues sí,
Yo creo que ya existían, pero no eran tan, o sea, no se les daba tanta importancia, o se pensaba que eran carísimas, o bueno, o sea, no estaba como tan a la mano toda esta información, ¿no? Como que apenas empezaba O, todo este tipo. o los cinturonazos y las chanclas funcionaron bastante bien. Eso funcionaba más. Acá, Flor Marina Masache. Yo he escuchado que el chupón afecta los dientes. Bueno, pues sí, sí, yo creo que sí, sí afecta. Hay profesores que no están preparados para una verdadera inclusión. Pues sí, puede haber, hay de todo, ¿no? Hay maestros que nada más van a la normal y pues están adaptados a enseñar lo académico. Desafortunadamente, en general, el sistema educativo no es bastante deficiente, temo decir, y muy pocas veces dentro de esa formación que deben de tener los maestros está atender las necesidades especiales. Y pues obviamente, justo como lo mencionas, ¿no? Si no eres normalista con la parte de educación especial, entonces no tienes nada de formación. Me parece que ahorita ya, pero en general el sistema en México en educación, la currícula de educación tú la ves, los libros de la SEP tú los lees y son unas cosas que ni yo misma entiendo. O Sí, sea, es una barbarie eso, o sea, sí, están súper difíciles, cero funcionales. Hay veces que yo digo, no sé qué, no sé ni yo qué es esto, o no sé qué estamos haciendo, vámonos a lo funcional. sí, 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 no tiene el contenido de los libros de SEP no está como muy entendible, o sea, no, en general no está entendible, pero para nadie. Por eso es que hasta las maestras les dan un libro aparte de actividades ya resueltas para que ellas lo puedan comprender. Pero imagínate tú en casa con tu hijo como papá que estás trabajando en la oficina o haciendo otras cosas, pues qué vas a saber de lo que viene ahí, ¿no? Está, sí, eso también tendrían Por como que supuesto. aprovechar, pero pues eso es como el gobierno, no sé. Acá, dice, qué importante es que se entienda que existen diferentes tipos de inteligencia, generan diferentes capacidades cognitivas y ninguna es mejor que otra, pero sí requieren adaptaciones a las habilidades de cada niño. Felicidades por su gran labor. Sí, la verdad es que sí es bien importante, vuelvo a lo mismo, yo lo repito mucho aquí en mis lives y en mis terapias, que, que los papás no se deben de frustrar por las calificaciones de los niños. Eso es lo peor que nos pueden hacer porque generan pura ansiedad, estrés, frustración y todo, y no, pues cada quien tenemos habilidades diferentes, cada quien aprendemos de manera diferente, y la inteligencia no se mide porque eso abarca la parte académica de nuestra vida, pero la inteligencia se puede medir por la manera en la que socializamos, por la manera en la que resolvemos un problema, no sé cómo lo has visto tú en tu experiencia. Sí, mira, es que hay dos vertientes bien importantes. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Una calificación a mí no me mide qué tan exitoso es alguien en la vida. No, a mí no me dice nada. Un 10 pudo haber memorizado, ¿no? Eh, justo Carla Andrade, hablando de, ella tiene una memoria increíble, pero increíble. O sea, son de las personas que puede estar viendo televisión y no es, o sea, y escuchar nada más lo que le dije y ella entiende perfecto, el 100%. Caso contrario, habemos personas que tenemos que escribir lo que aprendemos, porque si no, se nos fue la vida, o sea, así somos, ¿no? Pero creo que hay dos vertientes importantes aquí. Las calificaciones, desafortunadamente, tienen un peso demasiado, demasiado fuerte en el sistema educativo de México. Y si no adquieres cierto puntaje, no puedes acceder entonces a, por ejemplo, a la UNAM. Entonces necesitas tener cierto promedio para poder mantener esa educación, lo cual es, bueno, un número nada más. Pero creo que también es justo poder potencializar las habilidades que están mejor conservadas para poder alzar un poco las que nos cuestan trabajo y entonces así poder compensar un poco lo que requiere el sistema de nosotros y entonces ahora sí podemos alcanzar ese 8.5 pero sin que tenga que estar todo el tiempo, pues no sé, tratando de alcanzar algo que no me da, o sea, mis habilidades no me dan, me cuestan trabajo, entonces yo prefiero potencializar y de hecho esa es mi forma de trabajo, a través de las cosas positivas, buenas, habilidades conservadas o potencializadas de mi paciente,
de ahí empiezo a trabajar las áreas que necesitamos para que tengamos un mayor éxito. Pero sí es bien complicado el entender que no necesitamos una calificación como los papás luego lo exigen, pero también es necesario porque es lo que nos pide el sistema educativo. Sí, Entonces, es 50-50. No podemos exigir cuando de verdad nuestros niños no están pudiendo, sobre todo con el sistema que se maneje en el colegio, pero tampoco podemos no exigirles de más a los chavos, ¿no? O sea, creo que es 50-50. Es difícil por el sistema educativo que tenemos, porque también concuerdo en que un número no me dice nada. sí, claro. Pues simplemente como tratar de cumplir con esta regla que nos marca el sistema educativo para poder obtener los documentos que se necesitan, pero tal vez identificar esas habilidades de nuestros hijos en donde sí pueden ser más o encontrar la manera de que entiendan eso que se nos dificulta, no sé, en mi caso las matemáticas, pues encontrar la manera en que entiendan un poquito mejor esa parte, pero no presionarlos ahí, sino tal vez historia les encanta, ¿no? Y poder ir sacando a la escuela. Un ejemplo, perdón, sí, justo, un ejemplo muy claro. Tengo un paciente que durante muchos años estuvimos muy enfocados en las matemáticas. La parte abstracta le cuesta muchísimo trabajo. Entonces estuvimos muchos años enfocándonos en que hiciera todos los razonamientos abstractos cuando sabíamos que se le dificultaba mucho. Llegó un momento en donde de verdad dimos tope, en donde ya no podíamos seguir avanzando con más de este tipo de razonamientos abstractos que las matemáticas, por ejemplo. Entonces empezamos a ver otras áreas en donde habíamos estado tan enfocados en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, que habíamos dejado un poco de lado otras habilidades conservadas que tiene. En un mes aprendió a tocar piano. En mes y medio aprendió inglés. Entonces dije, estamos cerrando el camino. O sea, estábamos tan enfocados en que trabajara las partes concretas que modifiqué todo y dije, nos vamos a centrar en matemáticas, lo funcional. Sumar, restar, dar cambio, pagar, lo funcional que es para tu vida, para lo que necesitas realmente hacer cuentas. La parte abstracta, mental, costaba mucho trabajo. Una calculadora. Hoy en día yo no conozco, hasta yo misma, algo rápido, saco el celular, calculadora, ahí está. Necesito un niño funcional, no necesito un genio, no necesito un Albert Einstein que me sepa multiplicar o que me sepa hacer la suma enorme que ni yo misma puedo hacer. Entonces Exacto. necesito un niño funcional que si se le dificulta demasiado, y yo tanto tiempo trabajando lo mismo, entonces le voy a dar las herramientas para que logre ser independiente, que logre ser funcional, y entonces sí, vamos a potencializar las habilidades. Música e idioma. La parte que él tiene desarrollada es la auditiva y la memoria perfectamente bien conservada. Hay que darle lo que necesita, con lo que puede ser funcional en su vida y con lo que va a poder llegar a desarrollar alguna profesión. No podemos Claro. meternos en más, no podemos exigir más. Es lo que necesitamos hoy en día. Y así se forma parte de las adecuaciones curriculares y parte de entender nosotros también como profesionistas, como papás y como escuela, que hay personas que se nos va a dificultar porque de verdad la cabeza no nos da. Sí, claro. Y en esta parte, pues también entender que matemáticas uno siempre lo pone hasta arriba como lo tienes que aprender. Pero, por ejemplo, en el caso de este niño que me dices, aprender música tampoco es fácil, o sea, no cualquiera lo aprende y aprender idiomas, o sea, también acá, o sea, quiere decir que está bien, nada más que la parte de las matemáticas no, no las está entendiendo, pero no quiere decir que esté tonto, o digo, por decirlo así de una forma, o que esté fallando completamente la memoria, el pensamiento y todas las funciones, ¿no? Es Por, correcto, es exactamente. sí, 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 no, dime. Exactamente, justo la inteligencia, no solo hay inteligencia cognitiva, también la inteligencia emocional, la inteligencia social, o sea, hay mucho tipo de inteligencia. Claro, acá dice Jimena, ya extraño trabajar contigo, me encanta encontrar otros profesionales tan conscientes de que el diagnóstico no es un destino definido y la importancia de valorar la diferencia en las aulas y en la infancia en general. Eh, Argelia Gutiérrez, muchas gracias, me encanta prepararme mucho más y esto me ayuda mucho
Ay, ya se me perdió. Felicidades por compartir sus experiencias. Entiendo que Argelia es una persona que es maestra porque siempre me escribe. Eh, Acá Guadalupe Ok, Guevara, por supuesto que lo importante en cualquier persona es la inteligencia y la habilidad de razonar con lógica. Por eso es en la vida fuera del sistema educativo, ya que en las instituciones escolares nuestro país tiene profesionales como ustedes y la apuesta para el futuro de nuestro país. Gracias. Flor Marina dice, mi niño estaba en inicial, es bueno que vaya con cuidadora. Es inicial, yo creo que ha de ser que kinder, no sé. a lo mejor, ujú. Es que luego Con creo que cuidadora, pues yo creo que si no hay ningún problema, si está yendo, por ejemplo, a Kinder 1, me imagino que es, y no tenemos ningún problema, creo que lo mejor es justamente dejarlo por la parte de estimulación social, que para eso prácticamente van los primeros años a Kinder, van a aprender a socializar un poco los trazos, letras, que ahorita ya salen casi casi leyendo desde Kinder 3, entonces no considero que vaya con algún tipo de cuidado, si no es necesario o que tenga alguna necesidad especial. sí, claro, sí. Es como importante también identificar cuándo sí, cuándo no. Dice Fina López, Sí. muchas gracias, realmente son profesionales que tienen mucho conocimiento en el tema. Gracias por compartirlo para ser empática con mis alumnos. Roberto Martínez Rogers, muy interesante y excelente participación de Yareli, dominio absoluto del tema, qué interesante foro. Y ya, bueno, Elizabeth Sánchez puso no, pues no, no sé qué, pero pues no. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Yare. ¿Dónde te podríamos encontrar Laura. si de tus servicios, de tu atención, de una evaluación diagnóstica? Mi consultorio está ubicado al poniente de la ciudad por la Universidad de Anáhuac del Sur, pero si tú me haces favor y me regalas, ya después ahí dejar mis datos, pero si no, me pueden encontrar en Facebook como Rehala, bueno, Rehala, Rehala, Rehabilitación, Lenguaje y Aprendizaje en Facebook, en Instagram también ahí me encuentran, en LinkedIn como Yareli Andrade. Sí, sí, claro, no, tú pásame lo que quieras y tú también puedes publicar, mi página es tu página, tú puedes poner ahí lo que quieras. La verdad es que no sé cómo etiquetar otras páginas, pero sí quería etiquetar la tuya para que también te sigan, pero sí, tú también si quieres poner desde tu página algo para que te puedan seguir, y si quieres dejar ahí o pasarme alguna imagen que en donde venga la información como tú quieras y ya se los voy dejando. Ya ahí Carla ya nos está haciendo favor de poner cómo se escribe. Gracias, Carlita. Y Ah, buenísimo, gracias. y pues bueno, pues muchísimas gracias, Yare, por haber estado aquí con nosotros y compartirnos todas tus experiencias. No, Lau, al contrario, muchas gracias a ti y de verdad muchas felicidades a ti también por haber hecho esta sesión de pláticas, de verdad súper importante, súper interesante y sobre todo que muy pocas personas lo hacen sin lucrar, que es lo más importante, que yo sé que a veces es necesario, de eso comemos, pero creo que también es importante ampliar el panorama y el conocimiento para que la gente también pueda conocer un poco más y que sobre todo dar luz, que no sientan que están perdidos, porque muchas veces llegan así sintiéndose perdidos. Y para todo hay respuesta y para todo hay un buen trabajo y buenos especialistas, como tú, Lau. Muchas gracias también por la invitación. No, pues sí, es lo importante, es lo que quiero, ¿no? Que aprendan y que existimos muchos especialistas para todo, porque de pronto falta mucha información sobre todos nosotros que nos dedicamos a todo lo del cerebro. Y bueno, pues aquí es un foro abierto cuando quieras regresar o la gente que esté dedicada a Gracias, todas Lau. estas cosas me pueden contactar. Y con muchísimo gusto abrimos un espacio para los que quieran, ¿no? Ya nada más me mandan lo que quieren hablar y pues lo adaptamos. Pero sí, muchísimas gracias, Yare, por haber estado con nosotros y muchas gracias a todos por habernos acompañado una vez más. Los espero el jueves igual a las 8 de la noche. Ya les estaré compartiendo la información de la Muchas plática del gracias, jueves. Lau. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Lau.